Jesucristo todo lo que tú nos puedas entregar, con tu amor, con tu paciencia, con tu santidad, Señor, para que seamos nosotros los que guiemos en este estudio el Espíritu Santo que nos lleve por medio de ti. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches a todos. Bienvenidos al estudio. Hoy tenemos pues tenemos el gusto de seguir con nuestra línea de tiempo. Y hoy vamos a ir de Gálatas a la iglesia de Tesalónica, a la tesalonicenses, a la epístola que escribió Pablo a ellos. Y bueno, para no hacer más preámbulo, Jorge, ¿nos regalas tu devocional, por favor? Sí, hermano. Esta vez voy a hablar sobre la soberanía de Dios, la voluntad de Dios por medio de sus atributos. Es la primera parte, hermanos. Yo creo que les voy a escribir un poquito más acerca de la soberanía de Dios sobre su voluntad, ¿no? Dice en Lucas 11, Reina Valera, versículo 2: Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Esta oración del único universal en todo el mundo, que Cristo nos enseña de cómo orar, pero demuestra cómo nuestro Padre es soberano. La soberanía es un atributo de Dios. Él gobierna las alturas, la tierra, los cielos. ¿Cuántos cielos hay? La Biblia nos dice que 3, y Él habita en el tercer cielo. Pero eso no indica que no sepa de nosotros. El que habita ahí no dice que no esté al tanto de lo que hacemos. Cada uno, ya que es omnipresente, ha estado en el pasado, presente y futuro. Otro atributo de que está en todos lados, en cualquier lugar. ¿Has oído hablar de que este lugar está olvidado por Dios? Es una mentira mundana, ya que no confían en Él. No saben cómo actúa Dios, porque por ignorancia, ya que no quieren saber de su omnisciencia. Otro atributo, ya que Él todo lo sabe. Con esos atributos por el momento nos quedamos. Sabemos que Él gobierna todo y a todos. Le dio a Cristo la gracia y poder de poner todo bajo sus pies. No hay nada que esté por encima de Él. Su presencia desde la creación, Génesis, hasta el fin del mundo, Apocalipsis, Él lo hizo y solo Él sabe cómo acabará. Aunque nos da una idea de cómo será por desobediencia humana. Más soberanía, nada ni nadie. Le dijo qué hacer o cómo hacerlo, pero sí nos dice cómo salvarnos por Cristo. Solamente el diseñador de su obra sabe cómo remediarla por medio del sacrificio de su Hijo, a quien le dio toda potestad divina y terrenal, sobre toda la creación que Él mismo hizo. Soberano significa todopoderoso, que no lo gobierna nada ni nadie. Él mismo se gobierna, no está sometido a nada ni nadie. Que Él tiene el máximo poder sobre todo y todo es lo que tu imaginación finita pueda pensar o crear. Entonces el hombre cree ser soberano, ¿de qué? Quizás sí le dio algunas soberanías, pero sobre su voluntad humana. O sea, Él lo permitió y quiso el hombre tratar de pasar por alto. Sobre Él, cosa imposible de hacer por sí mismo. Solo con la voluntad de Dios nos permite hacer algo, pero su voluntad, no la nuestra. Entonces confundimos su voluntad con la nuestra. O sea, ¿cómo? Si le pedimos y creemos que nos lo dará tan solo porque oramos y le pedimos, y con eso ya es suficiente, es un error gigante. En su soberanía Él tiene un propósito contigo. Entonces, si es su voluntad, te lo concederá así de simple, no es lo que tú quieras. Suena un poco complejo. Te explico. Dios por medio de Cristo nos dio libertad en Él para pedir y desear cosas o propósitos, algunas terrenales por decir algo, pero en su sabiduría sabe si te lo mereces o no. ¿Cómo? Sí, si obedecemos en todo y llevamos una vida conforme a lo que Él nos enseñó en su venida, nos bendice a su manera, no a la nuestra. Él permite todo lo que sucede o acontece. ¿Por qué? Bueno, Cristo tiene un propósito que es llevarle a la salvación eterna, no al paraíso humano lleno de ambiciones, poder, riquezas, cosas materiales, etc. Tú oras y pides, pero pides mal, nos dice Santiago en su carta. Estamos acostumbrados a pedir para beneficio propio, o sea, cosas para ensorberbecernos, o sea, cosas materiales de este mundo, que son terrenales. Pero Dios en su omnisciencia sabe qué necesitas y qué te perjudica, si te lo da o si te lo permite. Recuerda, el Espíritu habla con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu pide por ti sin que tú lo sepas. Y Dios sabe si lo ocupas.
pero le gusta que tú te des cuenta y se lo pidas por medio de tu oración hacia Él. Eso es una manera de adorarlo y estar con Cristo, que es su objetivo, orar en todo momento con Él hacia el Padre. Esa es la voluntad de Dios, que no te desvíes del camino, ir por la brecha estrecha, el que nos guía conforme lo vayas necesitando en tu vida. Y claro, serás recompensado, aunque tengas obstáculos o pruebas que se te interpongan en el camino, Él nunca te abandona. Aunque tú crees que se va de tu lado y cuando pienses eso, ve tu comportamiento o estilo de vida y reflexiona en qué estás fallando o haciendo. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente, queriendo devorar a nosotros los santos en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que sea tu voluntad santa y agradable, a ti que se hagan nuestras vidas terrenales, ya que en el cielo seguiremos haciendo la tuya también por estar ya vestidos de gloria que tú nos otorgaste por ser tus hijos. Guíanos y enséñanos a obedecer en todo a lo que nos llamaste, sabiendo que tu propósito es el que debemos de seguir para así poder llegar a la salvación prometida por medio de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Jorge. Gracias al hermano Jorge por sus devocionales. Si alguien tiene algún devocional que compartir con nosotros, pues avísenme con tiempo, por favor, o avísenle al hermano Jorge para que lo programemos. Nos gustaría recibir, pues, devocionales de todos, ¿no? Bueno, pues, en nuestro viaje aquí, por la línea de tiempo de la Biblia, en esta ocasión les quería compartir que es impactante cómo yo llegué a pensar que iba, la verdad, cada vez que estamos elaborando el estudio, en el caso de un servidor, siempre me quedo perplejo porque no sé qué es lo que voy a compartir y me sorprende cada día más estar viendo lo que Dios nos da para todos nosotros cada vez que estamos en esta exploración. Bien, yo les voy a pedir por favor que me acompañen al primer Tesalonicenses, por favor. Eh, Estamos en una situación, más o menos nos situamos en el año 50. Habíamos dicho que la carta de Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 45, entre 45 y 50. Pero venimos recorriendo toda la travesía que hizo Pablo. Fíjense qué interesante que a lo largo de este estudio nuestra referencia haya sido Pablo. Entonces vemos a Pablo que se presenta con Pedro, luego se presenta con Santiago. Habíamos dicho en el estudio anterior que pues, no eran distancias cortas, eran distancias largas, ¿no? Y bueno, se presenta con el hermano de Jesús, con Santiago, en la iglesia de Jerusalén. Y de ahí él pasa con los Gálatas. Y es interesante que después de haberse él puesto, ¿cómo podríamos describirlo? Puesto en tela de juicio respecto al conocimiento que Dios le había dado y lo presenta a Santiago, y no solo lo presenta a Santiago, lo presenta a un grupo de entendidos que para Pablo tienen cierto nivel de reconocimiento con respecto a lo que es el evangelio y el conocimiento del evangelio, ¿no? Entonces, vamos viendo que Pablo va y se presenta con Santiago, se presenta con este grupo de hermanos que no solo habían recibido a Cristo, sino tenían conocimiento del evangelio de Jesús. Presenta su conocimiento, lo expone y todos concuerdan con él en lo que él va a compartir y en lo que él está compartiendo. Pero digo yo que es interesante tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque dentro de la carta de los Gálatas, dentro de la epístola, Pablo les dice a ellos que le llamó la atención a Pedro. Entonces, para mí, no profundicemos en el contenido, pero digamos lo siguiente, lo importante que hay que rescatar es esto.
cómo Pablo, en su, no jactándose de un arduo conocimiento ya del Evangelio, va y corrobora ese conocimiento que Jesús le había dado, que le había revelado, lo corrobora con Santiago y con los demás, y luego lo pone en acción. Lo pone en acción en el sentido de que ve a Pedro generando un mal testimonio y desviándose por temor a los judíos, y lo exhorta, pero no solo lo exhorta, sino lo comparte con toda la iglesia, no a modo de poner a Pedro en una mala posición, sino a modo de llamarle la atención a toda la iglesia de los Gálatas, etcétera. Entonces vemos que, de alguna manera, vemos que Jesús también nos llama a nosotros a defender el Evangelio. ¿En qué sentido? No en una contienda, sino dándole dirección, y lo dice Santiago en su epístola, dándole dirección a los hermanos cuando ellos, por alguna razón, se están desgarriando o le están agregando algo a lo que Jesús nos dio como evangelio. ¿Qué puede ser lo que le están agregando? Una tradición, le agregan algún rudimento hecho por manos de hombres, como puede ser pues algunas cuencas, y estas cuencas que utilizan pues, algunos para contar ciclos de oración, otros para relajarse, etcétera, ¿no? Les dan muchos usos. Pero no importa el uso que le demos, no es lo que Jesucristo nos dio por evangelio. Pero Pablo, en su camino, vamos a ver aquí este pasaje que es impactante, como esta carta nos relata lo que Pablo vivió antes de llegar a Tesalonicenses. Esta iglesia de Tesalonicenses es interesante porque la forma Pablo y luego regresa a ella. Entonces vamos a dar lectura a la carta para no estar yo hablando lo que la carta dice, sino que sea la epístola misma que nos narre esta historia increíble que Pablo nos regala a través de escribirle a ellos. Y dice así: Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean esta narrativa, y para poder entender un poquito más esta parte, acuérdense que nosotros estamos conduciéndonos a través de una línea de tiempo, a través de unos acontecimientos, de un caminar que hizo Pablo. Por favor, acompáñenme a Hechos 17. Vamos a estar entre Hechos 17 y Hechos 18 apoyándonos para ver exactamente qué aconteció con Pablo, y esto ya dicho por la palabra, más allá que posteriormente complementemos todo esto con la investigación que se hizo a través de nuestro hermano Fer. Sin embargo, sí les puedo decir a ese respecto, yo les puedo comentar lo siguiente, que habían pasado varios acontecimientos, pero ahorita, en este tiempo, vamos a ver cómo los acontecimientos son provocados por aquel pueblo judío de ese tiempo. Al menos hablemos del pueblo judío congregante, ¿no? De un pueblo, de aquellos que se congregaban, de los líderes de las sinagogas de aquel tiempo. Y así nos lo revela este pasaje. Entonces decíamos, vamos a Hechos 17, verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días
de reposo discutió con ellos. Verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, hasta ahí lo vamos a dejar en el verso 5. Vean esta circunstancia que está pasando, y pero ¿qué hizo Pablo? Pablo fue y se presentó a la sinagoga con los judíos, y vean que en este tiempo su discurso no fue un discurso contencioso, ¿no? Ya fue un discurso donde él está diciendo que era necesario que Jesucristo hubiera padecido todo lo que había padecido. Y de ahí vemos que un remanente se le acerca a él, de ahí vemos que ya griegos, que en gran número, se le acercan a él, y despierta el celo de los judíos. Ok, regresamos a nuestra epístola de Tesalonicenses, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí, la parte que nosotros tenemos que rescatar en cuanto a parte de evangelismo, vemos como Pablo es impresionante. Les voy a poner un poco de contexto. Esta iglesia, entrando en contexto, esta iglesia no se apartó de lo que Pablo les había dado del evangelio. Y no solo no se apartaron, el testimonio de esta iglesia fue tan fuerte que trascendió muchísimo. Y ese testimonio equivalía a que estuvieran predicando a diestra y siniestra. Lo vamos a ver más adelante. Pero tomemos en cuenta que nosotros veamos cómo Pablo no hace acepción de persona, porque ahorita voy a tocar este punto. ¿Cuántas veces vemos en las familias que hay acepción de persona? ¿Y cómo lo notamos? Siempre los padres están exhortando al hijo que se porta mal, que se porta mal, que se porta mal. ¿Cuándo vemos a los padres que así como exhortan al hijo que se porta mal, exhortan al hijo que está haciendo las cosas bien? Medítenlo tantito. Igualmente, vemos que en la iglesia, Pablo está dando un testimonio de que en la iglesia eso no debe de suceder, de que si bien nosotros como líderes o pastores de una iglesia, pues debemos de exhortar a las ovejas que están descarriando, que están apartando el evangelio, bueno, también debemos de exhortar a quienes lo están haciendo bien y debemos de gozarnos porque lo están haciendo bien. Hace una semana pasada, estando en una reunión presenciando un devocional que estaba compartiendo un hermano, pues yo estaba sentado pensando y decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí viendo este devocional? Escudriñando un poco en cuál era el objeto de estar yo ahí presente. Y es impresionante para mí que tiempo después viniera esta lectura a mí y descubriera que las palabras que Dios puso en mi boca en ese devocional, cuando fue mi turno de hablar, son muy similares a esta exhortación que está haciendo Pablo. Porque
yo me ponía a ver y digo, ¿qué puedo decir de lo que están compartiendo? ¿Y saben qué me di cuenta? Me di cuenta que, y les voy a compartir las palabras que les dije a todos. Evidentemente, este devocional fue del Ministerio de Media, en gran parte, y se habló de mucho de lo que pues, estamos manejando ahorita, que nos critican, ¿no? Nos critican que porque tenemos pantallas, porque tenemos esto, porque tenemos un montón de cosas. A lo cual, entre todos, pues contestamos lo siguiente: ¿cuántos de nosotros, que es mi caso, yo conocí mucho del Evangelio de Dios antes de congregarme a través de un canal de televisión? Siempre veíamos ese canal de televisión y mediante ese canal de televisión, pues nos alimentábamos en ese tiempo. Luego ya vino el tiempo de la congregación, entonces yo decía, qué importante es todo. Pero ¿saben qué descubrí en esa reunión? En esa reunión, como tenemos muchísimos jóvenes, si se fijan en nuestro ministerio, tenemos muchísimos jóvenes. Entonces, en esa reunión, ¿saben qué descubrí yo? Que yo estaba muy contento de que las personas, cuando veían todas esas elementos que utilizamos para los servicios, cuando ellos los veían, pues a algunos les sorprendía y otros nos critican. Pero ¿saben qué es lo que el común denominador de ambos? Que cuando se acercan a hablar con estos muchachos, ellos les hablan la palabra de Dios. Y a mí lo que más me impresionó y fue lo que yo les dije, a mí lo que me tiene maravillado es ver cómo cada persona que va a la iglesia, cuando se acerca a hablar con ustedes, ustedes siempre tienen una palabra que compartirles a ellos. Y esos rostros que ellos hacen cuando yo veo esa situación es incomparable, porque me fascina el pensamiento de aquella persona que está criticando que si hay luces, que si hay música, que si bailamos, que si danzamos, que si salterios, que si no sé qué, pero que cuando se acercan a hablar con uno de ellos, cambia radicalmente su manera de pensar y se sorprenden porque no se esperaban que en medio de toda esa situación hubieran hermanos tan jóvenes que tuvieran ese conocimiento de la palabra de Dios. Y creo que es lo que está pasando aquí con Pablo, ¿no? Que le está diciendo a los tesalonicenses que cómo está encantado y cómo está feliz de que él está viendo cómo son fieles al evangelio que se les dio, cómo de una manera impresionante soltaron todas sus creencias y abrazaron el evangelio de Jesucristo. Sigamos leyendo versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vean que puntualizó que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y vamos a ver al regreso, cuando hagamos el corte, vamos a ver al regreso en qué tribulación estaban pasando ellos. Sigamos leyendo, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonías, a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Nuevamente, qué importante es el ejemplo. ¿Qué hemos hablado nosotros, verdad? ¿Qué hemos estado nosotros puntualizando, puntualizando? Parte de evangelizar es el ejemplo. ¿Cómo puede haber evangelización si no damos testimonio de aquel que habita en nuestros corazones? Y ya les he dicho muchas veces, no es a través de la perfección de nuestros actos, sino es a través de la manifestación de su Santo Espíritu que nos atraviesa y se refleja en nuestras vidas. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Hermanos, qué padre que nos digan que ustedes, que todos nosotros hemos sido ejemplo y que a través de nuestro ejemplo han creído otros hermanos.
¿No creen ustedes que debemos aspirar a eso? ¿También te merecemos aspirar a eso? Yo creo que merecemos aspirar a que otros crean a través de nuestro testimonio. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿No les gusta eso? ¿No les gusta esa situación que lleguen nuestros pastores y nos digan, oigan, ¿saben qué? Me gozo con ustedes porque ya con todo lo que han hecho, de verdad, mejor ya ni doy ni me subo a dar ¿cómo se llama? Ni me subo a dar la predicación. O sea, ya para qué predico si ustedes ya lo hicieron todo, ¿no? Pero ¿quiénes lo hicieron? Esa convivencia, esa interacción entre todas las personas y entre todos nosotros que genera ese conocimiento y que genera ese crecimiento espiritual de toda la misma iglesia. De hecho, por eso habíamos puesto nosotros desatando pies y manos, ¿no? Porque ¿cuál es el motivo de nuestro corazón de este estudio? Para todos los que nos ven, que cuando nos relacionemos, sea con congregantes, no congregantes, con las personas que nos lleguemos, no importando su circunstancia, que nos lleguemos a relacionar, qué impresionante es que después de hablar con nosotros digan, de oídas te conocí a Jesús, pero ahora ya te conozco. Y que haya salido producto de ese acercamiento a nosotros, casi sin hablar. Pero no es una cosa fantasiosa lo que estamos hablando, es algo a lo que tenemos acceso. Todos nosotros tenemos acceso. Todos los que nos están viendo tienen acceso. No hay nadie excluido de esa situación. Vamos a ver el verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ya vemos aquí que cuando eso se produce en nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Que alguien va a dar cuenta de todo eso. No vamos a llegar nosotros y decirles, pastor, acabo de hablar con un hermano y no hubiera visto la sonrisa. Se fue feliz con la palabra de Dios, ¿verdad que no? No. Lo que va a suceder es que alguien va a dar testimonio de que eso pasó cuando nos contactaron. Y dice el verso, capítulo 2, nos quedan 2 minutos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y si alguna vez tú te has preguntado que eres digno o no de compartir la palabra de Dios, pues aquí está tu respuesta. Aquí está tu respuesta, Tesalonicenses 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí está tu respuesta. Si tú no te sientes capaz, o como una persona a mí me dijo algún tiempo, y fue motivo de que se desarrolló todo este discipulado, una persona me dijo a mí, no, es que yo no tengo el espíritu que tú tienes para evangelizar.
Y yo le contesté, pues, ¿qué espíritu tienes para que te lo saquemos, no? Porque ¿cómo va a tener un espíritu diferente al nuestro? De ninguna manera. Si él tiene a Cristo, y que sí lo tiene, o sea, no estoy dudando de que tenga a Cristo, pero si él tiene a Cristo en su corazón y todo eso, ¿por qué lo engaña su pensamiento y por qué lo engaña Satanás diciéndole que él no lo tiene, cuando sí lo tiene? Entonces, de ahí salió lo del estudio, porque estamos encontrando un hermano que tiene un velo en el rostro, el cual no le permite ver la gracia que ha recibido y sobre todo transmitirla. Y tomemos en cuenta que entonces decimos lo siguiente, cuando, y yo creo que muchos han pasado por esa situación, yo también pasé por la situación de llegar a pensar si podía o no compartir el evangelio, pero realmente pues ni lo pensé mucho y yo hablaba de Jesús como aquel que fue salvado de una manera impresionante, entonces pues yo lo compartía, no podía hacerlo de otra manera. Entonces tomemos en cuenta que cuando nosotros compartimos el, el evangelio, Dios continuamente está probando nuestros corazones. Aquí no creo yo que Pablo, al decir, sino a Dios que prueba nuestros corazones, no creo que él se esté refiriendo que Dios lo probó, los probó tantito, les dijo, vayan, vayan, vayan y compartan el evangelio. Yo creo que él se está refiriendo a que es continuamente, que Dios continuamente está probando el motivo de nuestro corazón, está probando nuestros corazones. Y lo hemos sabido bien. ¿Cuál es el motivo de tu corazón para hacer cierta situación o hacer otra situación? Pues eso es lo que debemos de evaluar en nuestras decisiones, ¿no? Al tomar una decisión tenemos que estar bien despiertos, bien conscientes, cuál es el verdadero motivo de tu corazón. Entonces, de repente hay acciones que parecen veniales que nosotros queremos hacer, pero que el motivo de nuestro corazón es vanidad y aflicción de espíritu, como lo decía Salomón en en sus versos, ¿no? Vemos cómo Salomón dice, yo he hallado que también eso fue vanidad y aflicción de espíritu. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que así lo hacemos. Hay personas que ayudan a otras personas, pero que en el motivo de su corazón es vanidad. Pero en fin, para poder cerrar este estudio, les decía yo, vamos a revisar en qué estaban pasando o por qué estaban pasando ellos. ¿Por qué dice Pablo que había una gran tribulación? Vean lo que dice Pablo en el verso 15. Vamos a leerlo desde el verso 14. 1 Tesalonicenses 2, verso 14 al 15. Dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ya vieron qué impactante versículo. Este versículo da testimonio de la secuencia de lo que estamos hablando. Porque ¿de dónde venía Pablo? De las iglesias de Judea de ver a Santiago. Y entonces luego se forma esta iglesia y Pablo les está diciendo, ustedes vinieron a ser imitadores de la iglesia de Judea. Y eso es una gran satisfacción. ¿Por qué no dijo,
¿Por qué no dijo Pablo, ustedes fueron imitadores de la iglesia de Gálatas? ¿Por qué no dijo eso? Entonces observan que Pablo dijo Judea, luego está Gálatas y ahorita está Tesalonicenses, pero ¿a quién vinculó a los tesalonicenses? Pablo los vinculó a la iglesia de Judea, que estaba a cargo de Santiago. Pero para que nos quede claro lo que estaban viviendo y todo lo que fue esta situación, vamos al libro de los Hechos, capítulo 18. Aquí vamos a ver muy claramente lo que está hablando Pablo. Y dice así, capítulo 18, libro de los Hechos, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, de que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Vean esta situación, que es el contexto en lo que estaba pasando, ¿no? Pablo llega, predica y va a la casa del justo y se queda ahí a reposar. Y habiendo hecho todo esto, vamos al verso 12 y dice así, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, y diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Qué interesantes palabras, ¿no? Oye, ¿tú honras a Dios contra la ley? O sea, entonces ellos mismos están revelando que la ley no honra a Dios. Se los dejo ahí de tarea para que alguien me lo conteste. No sé si estoy entendiendo mal o estoy entendiendo bien, pero ellos mismos están diciendo que la ley no honra a Dios. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. El mismo romano, las autoridades romanas, las mismas autoridades romanas, le dijeron a los judíos, oigan, ¿qué onda con este chisme de lavadero, hijo? ¿Saben qué? Sus discusiones son sus discusiones, esto no es materia de derecho, no tiene nada que ver aquí esto con la ley, no tiene nada que ver, aquí no se ha transgredido nada, o sea, háganse bolas. Y lo que yo quiero puntualizar a ustedes es que quisieron obrar de la misma manera que obraron con Jesucristo, yendo a las autoridades y diciendo y provocando a las autoridades para que le dieran el mismo final. Pero Cristo ya había ascendido y Cristo ya había hecho todo el cometido de su Padre. Vean cómo sí es la mano de Dios que con su sabiduría encaminó todas las cosas que los judíos hicieron a Cristo a bien.
para darnos vida a todos nosotros. A todos nosotros, porque si ese acontecimiento hubiera sido voluntad de hombres, aquí estaría volviendo a pasar. Pero no. Galeón dijo, con permiso, ustedes ahí se ven y váyanse a agarrar del chongo a su casa. Y vean lo que pasó después. Verso 16. Y los echó del tribunal. Verso 17. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galeón nada se le daba de ello. O sea, a Galeón le valió gorro. Los mismos griegos se apañaron aquí al líder de la sinagoga y ya la estaban surtiendo con todo el enojo. Y yo pienso que ellos se levantan. No estoy diciendo que está bien lo que hicieron. Para aquellos que nos ven, no vayan a creer esto. Pero lo que sí veo yo es que esa provocación del líder de los judíos a los griegos aún más les dio testimonio de lo que hicieron con Jesucristo. Y creo que eso los encendió, porque dijeron, mira nada más lo que están haciendo, exactamente lo mismo. Y los enciende y lo agarran durísimo. Verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, se crea, porque tenía hecho votos. No botox, voto. No que no se vayan a confundir los que nos ven con el botox, porque andan en necedad con ese botox. Pero bueno, veamos qué impresionante situación, qué increíble darnos cuenta que esos acontecimientos estaban pasando. Pero vean lo que aconteció para que encontremos la semejanza de los actos, hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos del capítulo 17, del capítulo 17 del verso 5 al 9. Y vamos a ver que esos acontecimientos no son fortuitos. Entonces, vean esta situación. Verso 5. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, estaban buscando a Pablo. Pablo se estaba quedando, Pablo, junto con Sila y con Timoteo, se están quedando en casa de un hermano que se llama Jasón. Entonces, van los judíos ahí donde están ellos quedándose y hacen un argüende para sacar a Pablo de ahí, pero no lo hallan. Entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo, ya las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Otra vez entraron a la sinagoga de los judíos. No iba a ser diferente y no lo iba a dejar de hacer, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras
para ver si estas cosas eran así. ¿Ven por qué les dije que no todos los judíos? Cuando yo estaba hablando de los judíos de esa época, les dije no todos los judíos. Estos judíos sí se pusieron a escudriñar las escrituras. Aquí hay una sesión, una junta, donde se congregan los judíos a escudriñar cada parte de la escritura para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. O sea que si todavía dudamos nosotros de que el evangelio que nos están mostrando por medio de Jesucristo es cierto, pues aquí hay una prueba de que hubieron unos judíos que lo revisaron. Y lo revisaron, a conciencia. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí y también alborotaron a las multitudes. ¿Ya vieron la intención malévola, la obra perversa de Satanás? Esto es a lo que yo quería que llegáramos. Esta situación de que los judíos escuchen que también a kilómetros de distancia están anunciando el evangelio de Cristo y vayan ellos y vuelvan a hacer el mismo alboroto, es porque ahí hay una obra perversa satánica. No es casualidad, y esa es mi forma de pensar. Yo no creo que han sido unos judíos celosos que estuvieran siguiendo la ley o las tradiciones. Y esa es la hipótesis que yo traigo en mi mente. A mí esto me hace pensar en hombres que tienen conocimiento de que debían de tener el evangelio de Jesucristo, porque esa es la salvación para todo el mundo. Dicho de otra manera, eran personas satánicas entregadas a Satanás con conciencia de lo que están haciendo. O sea, que atrás de las personas que su fe la están llevando a través de las leyes, que el verdadero motivo de su corazón es tratar de agradar a Dios mediante llevar la ley, atrás de ellos, esto me hace pensar que hay un grupo de personas perversas que tienen conocimiento de lo que está pasando y que tienen instrucciones precisas de detener la obra de Jesús a toda costa. Esto ya es demasiado. Esto no se me hace un grupo de personas que estaban leyendo la Torá y de repente dijeron, Dios nos manda a detenerlos. No. Bueno, al menos yo no puedo pensarlo así. Entonces dice, vamos a ver verso 13, ya lo vimos, y también alborotaron a las multitudes. Verso 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, hermanos, yo creo que qué impactante, ¿no? Que nuestra línea de tiempo nos haya llevado a esta situación. Aprender varias cosas. Uno, la fuerza de nuestro testimonio. Cómo nuestro testimonio, no fingido, ¿ok? Y eso los quiero puntualizar 1000 veces. No se trata de que sean perfectos. Se trata de que su testimonio no sea fingido. Que su testimonio refleje exactamente el nivel de madurez espiritual que tienen. Ni más, ni menos. Este es el nivel de madurez que tienen, refléjenlo. Muéstrenlo. No se lo callen. Muéstrenlo. Y si por eso los critican, qué bueno que los critiquen. Pero si por dar su testimonio, Dios los respalda dando testimonio a cada uno de ustedes, qué mejor honra y gloria para Dios. O sea, qué mejor regalo le pueden dar a Dios que a través de su testimonio le den gracias a Él, ¿no? Que den gracias a Dios por sus vidas. Pues, ¿qué más quieres hacer para Dios? Si decimos que le amamos, ¿no?
Bueno, pero más allá de eso, quédense con esa idea. No finjan su nivel de madurez, ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos puede llevar a mayor crecimiento. Porque si estamos nosotros entre hermanos y vemos el nivel de madurez de algún otro hermano, digamos que es menor al nuestro, tendrás Dios a bien ponerte en tu corazón los elementos y las herramientas para ayudarle a él a crecer, ¿no? Entonces, ¿por qué negarse esa situación? No veo por qué hacerlo, sino al contrario, prestarnos para esa obra. Esa es la parte uno que vimos. La parte otra que vimos es dar reconocimiento a lo que está bien. Vuelvo a lo mismo, no evaluando el nivel de madurez de las personas. ¿Por qué? Porque cuando estas palabras salieron de mi boca, estoy viendo a todos y ¿sabes qué me quitó Dios de la vista? El nivel de madurez, porque recordé las palabras que decía Pablo diciendo, el que juzga se hace juez de la ley. Entonces, en vez de juzgar, se me quita toda esa situación así de un golpe, empiezo a verlos y digo, wow, lo que más me encanta es que hablen la palabra, no importando su nivel de madurez. ¿Me explico? Eso es lo importante es que hablan la palabra, no el nivel de madurez que tienen. Eso no refleja a Cristo. Dicho de otra manera, nuestro nivel de madurez refleja a Cristo, pero buscar un mayor nivel de madurez no lo va a reflejar. Espero no haber sido rebuscado, ¿no? Entonces, congraciémonos con nuestro nivel de madurez y sigamos caminando en el crecimiento de nuestra madurez espiritual, pero no pensando que al adquirir mayor madurez vamos a reflejar más a Cristo. No, ya lo reflejamos. Es lo que trato de explicar. Nosotros ya reflejamos a Cristo. Y el último punto, que no es el más interesante, pero sí hay que tomarlo en cuenta, es que hay personas con conciencia de la maldad que practican. Espero que les quede claro. No se dejen engañar. Hay personas que verdaderamente tienen conciencia de la maldad que están practicando. Y que ellos estén atrás de la muchedumbre, eso es otro boleto. Que ellos se oculten entre las masas y la multitud de masas, es otro boleto. Y para que no estemos hablando de religión, nada más véanlo en los conciertos de música. ¿Qué creen que hay atrás de esos conciertos de música? Unas personas que sí tienen conciencia de la obra a la que se están oponiendo y que hacen crecer artistas y hacen crecer a personas y les dejan que digan cualquier palabrerío, porque saben que cualquier burrada y palabrerío que digan va a descarriar a las demás. O sea, ni siquiera les tienen que decir sus planes, ¿me explicó? O sea, por eso son rescatables. O sea, por eso sabemos que los artistas son rescatables. Por eso sabemos que muchas personas son rescatables. Por eso, como dice Pablo, nada es de desecharse. Nosotros sabemos que nadie es de desecharse. Nadie. Pero sí también tenemos que entender que sí existen personas con esa conciencia. Que ellos sí aceptaron ponérsela al brinco a Dios y querer manchar y crucificar continuamente a Cristo, como si no fuera suficiente, ¿no? Y bueno, a ese tipo de personas, cuando les predicamos el Evangelio, yo sí lo he llegado de repente a hacer muy poco, no de una manera muy contundente, pero sí, a ese tipo de personas siempre hay una frase que los va a reconfortar. Cuando alguien de ellos te recuerde tu pasado, tú recuérdales su futuro. Así se le dice al chanclas, ¿no? Cuando el chanclas te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y una vez estaba así caminando, vi a uno de estas personas y le dije, no, yo a ti te conozco. Y el otro cree que yo lo conocía que yo me refería a que lo conozco de algún tiempo atrás. No, le estoy hablando a lo que trae dentro. O sea, le dije, no, yo a ti te conozco, pero le estoy hablando a lo que trae adentro, a eso que lo está influenciando. Entonces,
A ellos, en un caso, se los voy a compartir. Una vez me topé con una persona que abiertamente me dijo que era satánico. Y yo le dije, bueno, y me platicó sus ondas, ¿no? Y le dije, ahora te voy a compartir lo mío porque veo que tienes fe. Le dije, yo veo que tú tienes fe. Que tu fe esté puesta en otra situación, ese no es mi problema ni el tuyo. Eso no es el tema. El tema es que tienes fe. Ahora te voy a decir dónde está mi fe. Y yo le empecé a platicar, porque les voy a decir una cosa. Ustedes no pueden tomar decisiones por ellos, porque ellos ya tomaron decisiones. Pero sí pueden decirles y compartirles cuál es su fe. ¿Y saben cómo acabó la conversación cuando yo le dije cuál es mi fe? Me dijo, pues lo voy a pensar, ¿no? Pero eso está bien, porque fue lo que le di, y así cerré la plática. Le dijo, eso que acabas de decir, eso está bien, porque es tu decisión. O sea, a mí con que lo pienses, ya, es como si ya me hubieras recibido. O sea, es como si ya lo hubieras recibido. Ya el hecho de decir lo voy a pensar, para mí es como si ya le hubieras dejado a Jesús meter un pie para defenderte. Eso sí, no se lo dije, ¿ok? Eso sí me lo reservé, pero eso se los comparto yo a ustedes. Pero sí me dio mucho gusto esa plática con él, de verdad, me la pasé, estuvo muy padre la conversación. ¿Por qué? Porque no estamos jaloneando, no hay jaloneos para convencer a nadie, sino no, y les digo la verdad, yo sí vi que tenía fe, y por eso le hablé así, porque veo que tiene fe. También hemos encontrado en las calles personas, porque bueno, también les voy a contar un poco de historia cómo empezó esto del discipulado. Esto empezó porque a mí me dieron la comisión de lo que es evangelismo en calles. Entonces, durante varios años yo estuve llevando evangelismo en calles, tal vez algunos no lo saben. Entonces, cuando estábamos en las calles, yo me llegué a encontrar una persona que se defendía mucho y lo que Dios puso en mi corazón fue decirle, qué bueno que defiendas tu fe, porque no quieres ser engañado. Y eso me alegra, porque ahora te voy a platicar en dónde yo puse mi fe. Y otra vez me arranqué con con las mismas palabras, ¿no? Aquí fue donde yo puse mi fe. Y al final tomó su decisión. Pero vean qué importante es detectar cuando una persona sí tiene fe, pero la cuida. O sea, dice, yo no la voy a poner en cualquier lado. A ver, ¿qué es lo que me tienes que decir? No vayas a ser un vendedor de basura, ¿no? No voy a ser un charlatán aquí hablándome. Entonces ya te escuchan, das testimonio y después de dar testimonio tomará su decisión. Pero ¿cómo tomarán la decisión si no reflejamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y bueno, con esto podemos concluir esta parte del estudio. Nuevamente vemos cómo la palabra de Dios nos da, o sea, qué increíble que las epístolas las haya escrito Pablo sin ningún reparo. ¿Ustedes creen que Pablo escribió todo eso para dar testimonio de la cronología en que se escribieron? Yo creo que no. Yo creo que salió de su corazón. Pero qué increíble que la inspiración de Dios, que la inspiración que Dios le dio a él fue tan fuerte y él fue tan fiel en no guardar ninguna de las palabras que Dios puso en su corazón. Él fue tan fiel que hoy esas epístolas dan testimonio de Cristo, dan testimonio de cómo se escribieron. Y esas mismas epístolas, ya ordenadas cronológicamente, nos dejan ver el crecimiento espiritual de Pablo, de Pedro, de Silas, de Timoteo, de Santiago. ¿Quién hubiera pensado de nosotros la importancia de Santiago en todo este nacimiento del cuerpo de Cristo? ¿Quién lo hubiera descubierto, no? Pero ya puesto en orden y viendo cómo Santiago intervino para poder desatar de pies y manos a Pablo, porque realmente fue lo que hizo, ¿no? Santiago lo desató, le quitó las dudas, los vendajes del rostro, le quitó los amarres de las manos y de los pies y lo soltó para que ya, sin ninguna duda en su corazón,
hablara y predicara el Evangelio de Jesucristo. Y eso es algo a lo que estamos aspirando todos nosotros y el motivo de por qué hacer este estudio, para que todos los que están con nosotros y los que nos vean sean ese Pablo desatado, desatado de pies y manos. Y una vez más vemos que aunque Pablo fue salvo, lo tuvieron que desatar. Como Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Así les dijo a los discípulos cuando salió Lázaro, desatarle y dejarle ir. Y vean lo que hizo Santiago y el grupo de hermanos con Pablo. Lo desataron y lo dejaron ir. Increíble. De verdad es increíble. O así lo vemos nosotros y lo compartimos. Y si tú que nos estás viendo en este día, en esta tarde o noche, en el momento que nos estés sintonizando, quieres hoy recibir este regalo inmerecido que tenemos todos nosotros, pero lo tenemos porque lo queremos compartir contigo. Únete con nosotros en esta oración, repite estas palabras con todos nosotros, porque todos aquí, los que estamos presencialmente, queremos darte ese regalo y ayudarte y que nos dejes participar de este momento tan, tan importante en tu vida. Repite con nosotros, Señor Jesús, gracias por haberme convocado, Dios, a escuchar la palabra de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque aquí me encuentro. Perdona mis faltas y mis pecados y mi ignorancia, Señor. Pero hoy te pido que entre tu Hijo Jesucristo a mi vida, que entre a mi corazón. De esta manera, Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Sé la influencia en mi vida, refléjate en ella y dame la gratitud. Porque Dios te resucitó de entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos, que yo pueda ser la premisa de mi hogar y compartir la luz que hoy me has dado y llevarlos a través de ti, de esas tinieblas a tu luz admirable, Señor. Que sean en tus fuerzas y no en las mías, que pueda yo escuchar la guía de tus palabras y que tú puedas guiar mis pasos en cada momento, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú que nos estás viendo has dicho estas palabras, pues ponnos una manita arriba, haznos una señal de que hoy recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y que sepas que a partir de este momento todo aquel a quien quieras tú compartirle este regalo, no te sientas el más chiquito, el más grande, sino quiero que sepas que Dios te ha escogido desde la fundación del mundo para dar este evangelio. Sigue con nosotros en más estudios y bueno, estamos despedidos, hermanos. Si quieren agregar algo más en el estudio, pues están los micrófonos abiertos y el mío cerrado. Adelante. Oye, si quieres, yo les quiero decir del verso que nos dijiste que estudiáramos. ¿Mandé? Les quiero compartir Sí, del verso que nos dejaste para estudiar de tarea. sí, adelante. Mira, dice en Hechos 18 en la Reina Valera, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Ok? En la traducción al lenguaje actual dice, les dijeron a las autoridades, este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Y luego, en la nueva traducción viviente dice, acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. O sea, va aclarando, ¿no? Para que más o menos lleven el contexto Claro, de lo que querían decir, ¿no? De que era en contra de Dios. Ajá. Pero pues tú bien lo dijiste, ¿no? Obviamente quién está detrás, ¿no? ¿Quién está la gente, la intención que tiene de estar atrás, ¿no? O sea, aparentemente en Dios. porque Ese era el comentario. complementando eso, imagínate este escenario. Si bien también eso es válido lo que voy a decir, ¿eh? También pienso yo que gran parte de los judíos de aquella época eran celosos de su relación con Dios. Y se me hace justificado que en algunos, aunque no lo justifico, pero se me hace normal pensar que ellos sientan temor de que algo más los aparte de lo que sienten que es lo que los acerca a Dios. Esto es,
Ellos sienten que cumplir con la ley los acerca a Dios. Entonces, sí entiendo que ellos tengan temor y digan, no, hijo, yo lo haría. Yo en serio lo haría. Si yo siento que mi relación con Dios está fortalecida por esos parámetros, yo lo haría. Pero creo yo que no son reflejo de ellos, de este tipo de judíos. O sea, yo creo que estos hombres no reflejan a ellos, porque el que sí siente así simplemente se aparta. O sea, él simplemente no escucha, no contiende, no pelea. Les invitamos amorosamente a que hagan como este grupo de judíos de los que acabamos de hablar en el libro de los Hechos, que se pusieron a revisar con mucho cuidado toda la Torá. Se pusieron a revisar toda la Torá con cuidado, vieron lo que estaba diciendo Pablo y dijeron, wow, sí es el Cristo. ¿Por qué? ¿Ha de ser diferente con ustedes? ¿Por qué? Siéntense a revisar cuidadosamente lo que dice Pablo. Hoy tenemos la gracia y gracias a Dios que tenemos estas epístolas, porque a hoy todos los conocedores de la Torá pueden agarrar, ver lo que dice Pablo y revisar si es cierto que lo que él dice es verdad. Ahí se los dejamos a ustedes de tarea. Y bueno, como siempre aquí no jaloneamos a nadie, sino compartimos nada más nuestra fe. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ya no nos queda un minuto. Ya va a acabar. Sí, de hecho. Pero bueno, si alguien quiere decir algo, si no, pues estamos despedidos.